Te voy a confesar algo que me pasó el año pasado. Tomé una decisión estratégica importante para mi negocio y la tomé porque ChatGPT me lo dijo. No fue porque la hubiera analizado a fondo, tampoco estaba realmente segura de dar ese paso en mi negocio, simplemente hice una pregunta y la respuesta sonaba bien, era convincente y sobre todo venía de la IA que todo lo sabe. Spoiler, fue un error y eventualmente recapacité y tuve que volver sobre mis pasos. Y si tú también has sentido esa tentación de apagar tu cerebro y dejar que la inteligencia artificial piense por ti, este episodio es una llamada de atención que necesitas y que yo tuve que aprender pagando las consecuencias. Hoy vamos a hablar del peligro más grande de usar IA. No es que la tecnología falle, es que tú dejes de pensar. Te doy la bienvenida a Alquimia Digital, el podcast donde aprenderás a transformar tu conocimiento, talento y experiencia en un negocio digital rentable. Mi nombre es Claudia y soy especialista en estrategia digital para emprendedoras de 40 y más. Mi misión es ayudarte a crear un negocio online vendiendo tus propios productos digitales para que puedas disfrutar de la libertad de tiempo y dinero que tanto mereces. Suscríbete y prepárate para convertir tu conocimiento en ingresos. ¿Estás lista? Espero que sí, porque comenzamos. Me encanta que estemos aquí de nuevo. Este es el cuarto y último episodio de nuestra serie sobre IA para tu negocio digital y vamos a cerrar con el tema más importante de todos. Si estás empezando con IA y todavía te sientes insegura usando estas herramientas, este episodio te va a dar la tranquilidad de saber cuándo confiar en la IA y cuándo confiar en ti. Vas a descubrir que tu experiencia, tu intuición y el conocimiento que tienes de tu negocio valen más que cualquier respuesta generada por una máquina. Si tu caso es que ya llevas tiempo usando IA y sientes que te está ayudando a producir más rápido, te invito a hacer una pausa y revisar. ¿Estás usando la IA como amplificador de tu estrategia o como sustituto de tu pensamiento? Porque hay una diferencia enorme entre delegar tareas y delegar decisiones. Mucho ojo. Y si ya dominas varias herramientas, este episodio es tu recordatorio para que por favor mantengas tu poder. La IA debe trabajar para ti, no pensar por ti. Y cuando cruzamos esa línea, perdemos lo único que realmente nos hace diferentes, ese criterio único que hemos construido quizás con años de experiencia. Así que vamos a hablar de algo imprescindible al usar inteligencia artificial y me refiero a mantener nuestra capacidad de análisis y pensamiento crítico mientras la tecnología nos apoya. Empecemos con una verdad que necesitas grabar en tu mente y que ya te la comentaba en alguno de los episodios anteriores de esta serie. La IA no crea orden donde hay desorden, amplifica lo que ya existe. Si tienes claridad en tu estrategia, la IA te ayudará a ejecutarla más rápido. Pero si tienes confusión, la IA lo que va a hacer es darte más confusión, solo que la vas a ver más bonita, mejor redactada y aparentemente más profesional, pero sigue siendo lo mismo. Y ese es justamente el peligro. Cuando la IA te da una respuesta que está bien estructurada, con bullet points perfectos y un lenguaje claro y convincente, es muy fácil asumir que es correcto lo que nos está diciendo y que esa seguramente es la estrategia que necesitas en este momento y que ese es el camino a seguir. Pero piénsalo bien, ¿de dónde crees que la IA sacó esa información? Seguramente de millones de textos que hay en el internet, de situaciones promedio parecidas a la tuya, de lo que funciona en general, no de lo que funciona específicamente para tu negocio, tu audiencia y tu contexto único. Entonces, si por ejemplo le pides a ChatGPT que te diseñe una estrategia de lanzamiento y tú nunca has hecho uno, o ni siquiera tienes claro qué estás vendiendo, a quién se lo vendes o por qué alguien debería comprarte, la IA te va a dar una estrategia genérica, tú vas a ejecutarla y obviamente te vas a frustrar cuando no funcione. Entonces, la IA amplifica. Si amplificas claridad, obtienes mejores resultados. Si amplificas confusión, obtienes más confusión, solo que presentada de una manera bonita como la IA nos muestra.
Y si encima no entrenas a tu IA para que te hable de una manera normal, y con normal me refiero a que no se convierta en una aduladora que se la pasa diciéndote que tienes todas las cualidades del mundo, que eres la emprendedora que el mundo estaba esperando y te lo crees, porque al principio es fácil creerlo, aún peor. La caída va a ser cada vez más dolorosa entre más alto dejemos que la IA nos lleve. Así es que mucho cuidado con eso. Déjame compartirte 3 ejemplos concretos de situaciones donde veo con más frecuencia que las dueñas de negocio pierden su pensamiento crítico. La primera es cuando le piden a la IA que escriba emails de venta, pero antes no se han ocupado de entrenar a la plataforma con su voz, con su audiencia y con la oferta que quieren vender. Entonces, dan algunos datos generales, copian y pegan lo que ChatGPT les dio y lo mandan. Y después se preguntan por qué nadie responde o por qué nadie compra. Y la respuesta es muy sencilla, porque esa serie de emails no suenan como tú, no conectan con tu gente y peor aún, puedes estar vendiendo algo que ni siquiera tiene que ver con tu propuesta de valor real. La segunda es cuando la IA les sugiere una estrategia y la ejecutan sin analizarla, como yo comprenderé y como te conté que hice hace un año. Esto puede verse, por ejemplo, como que ChatGPT diga, deberías hacer un webinar y entonces haces un webinar. Y no te preguntas si tu audiencia está lista para eso. No revisas si tienes el tiempo para prepararlo bien. Ni siquiera consideras si esa es realmente la mejor forma de conectar con tu cliente ideal. Pero como la IA lo dijo, seguramente va a funcionar. Y la tercera situación que veo es cuando usan la IA para copy, es decir, para cualquier texto que tenga que ver con ventas, y la IA simplemente genera y ellas no revisan si lo que están obteniendo realmente representa lo que quieren decir. Esto cada vez es más fácil de ver porque obviamente cada vez más gente está usando la IA de la manera incorrecta. Entonces podemos ver posts, carruseles enteros, incluso páginas de venta que se nota que son ChatGPT sin filtro. Podemos darnos cuenta de que no hay una persona real, no detrás de esa oferta, probablemente sí, pero detrás de la construcción de ese embudo de venta, por ejemplo, de ese correo, de los detalles que nos comparten en esa página de venta. Se nota que no hay criterio editorial, se nota básicamente que la dueña del negocio apagó el cerebro, prendió ChatGPT y mandó todo así directamente. En estos casos, en todos, el problema no es la inteligencia artificial. Yo no estoy hablando mal de la IA. El problema es que en lugar de delegar la ejecución, estamos delegando el pensamiento y eso es lo que queremos evitar a toda costa. Entonces, voy a darte una estrategia que puede salvarte de muchos errores. Es sumamente sencilla y es esta. Al final de cada prompt que le des a la inteligencia artificial, siempre agrega esta pregunta. ¿Necesitas más información para darme una respuesta más precisa? Esta es una de 2 acciones que te voy a pedir que hagas siempre. Esto obliga a la IA a identificar qué le falta y te obliga a ti a darte cuenta de qué información importante no estás compartiendo. Incluso a veces las preguntas que la IA te hace te permiten darte cuenta de que hay algo que te está faltando definir bien en tu negocio. Y el problema cuando no le hacemos esta pregunta para que nos haga preguntas es que si hacemos un pedido vago, la IA nos va a dar una respuesta vaga, pero como está bien redactada, bien presentada, bonita, asumimos que es buena, que está correcta y que nos va a servir. La aplicamos y obviamente no funciona. Un prompt súper genérico como ChatGPT, escríbeme un email para promocionar mi curso. ChatGPT te va a dar algo, te lo aseguro, pero no sabe nada de tu curso, no sabe a quién se lo vendes, no sabe qué problema resuelves, no sabe cuál es tu tono al escribir o al hablar. Entonces te da un email genérico que podría ser para cualquier curso de cualquier persona. Pero si al final haces esta pequeñita acción y agregas, necesitas más información para ayudarme, le estás abriendo la oportunidad de que te pregunte, si necesito, ¿cuál es el tema del curso? ¿Quién es tu audiencia? ¿Cuál es el problema que resuelves? ¿Qué tono prefieres usar? Y ahí te das cuenta, necesitabas dar contexto. La respuesta
vaga y honestamente seguramente también mala que recibiste fue porque la pregunta también fue vaga. Esta simple pregunta, esta así tan sencillita, te mantiene en modo análisis y ya no en modo copy-paste. Hay estudios ya que nos dicen que cuando no trabajamos de manera consciente con la inteligencia artificial, incluso podemos publicar o compartir información que eventualmente ni siquiera vamos a recordar que compartimos, porque como no pasó el proceso que normalmente la información lleva cuando se fabrica directamente en nuestro cerebro, por decirlo de una manera muy rudimentaria, no se nos graba, no se nos queda. Entonces de pronto nos enteramos que dijimos algo que ni siquiera tenemos registrado que dijimos. Entonces, de verdad hay que estar bien atentas con eso. Yo te contaba al inicio de este episodio que tomé una decisión, entre comillas, estratégica porque ChatGPT me la sugirió. Y lo que pasó fue que estaba trabajando en la estructura de uno de mis programas y estaba viendo bien cómo emparejarlo con otro y le pedí a la IA que me ayudara a organizar mejor esos dos espacios. Y me dio una propuesta. Sonaba lógica, sonaba profesional, de hecho sonaba genial, sonaba como lo que debería hacer, pero la implementé sin cuestionarla realmente. Y el resultado no es que fue malo, pero tampoco pasó lo que la promesa de ChatGPT me anticipaba. Y la consecuencia en su momento fue, por un lado, el programa perdió parte de lo que lo hacía único por las decisiones que tomé. Rompí una secuencia que yo sabía que funcionaba con mi audiencia, basada en varios años de experiencia de estar vendiendo ese programa. Y lo que sucede es que ChatGPT, si no le damos el contexto, no tiene esa experiencia. Nunca ha visto la cara de confusión de una alumna cuando algo no le hace sentido. No sabe que mi audiencia prefiere una forma particular de aprender e implementar. Yo sí lo sabía, pero apagué mi criterio porque la respuesta de la IA sonaba más profesional que mi intuición, entonces el resultado no fue óptimo ni genial como parecía ser. Obviamente tomé la decisión y tuve que regresar, reconstruir usando mi conocimiento, mi criterio, mi intuición y permitir que la IA me ayudara, pero solo a ejecutar y no a decidir. Y esa es la lección que quiero que te lleves hoy. La inteligencia artificial puede ayudarte a hacer las cosas más rápido, pero tú decides qué hacer, tú decides cómo hacerlo para tu audiencia específica y tú decides cuándo aplicar lo que te sugiere y cuándo decir no gracias y descartarlo. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con la IA sin perder nuestro criterio? Aquí está la segunda acción que quiero dejarte hoy y es ya para mí parte de mi día a día, especialmente cuando trabajo en temas que tienen que ver con estrategia y con decisiones importantes. Siempre pregunta los pros y los contras antes de aplicar cualquier sugerencia. Nunca asumas que la IA tiene razón, no asumas que porque suena convincente o te da piropos y te dice que eres genial y que tu pensamiento es más elevado que el de los dioses del Olimpo, es la mejor opción. Pregunta, ok, gracias por la sugerencia, ¿cuáles serían los pros y los contras de hacerlo así? ¿Y cuáles serían los pros y los contras de hacerlo de esta otra manera? Y entonces paras, recoges esa información y agregas el ingrediente más importante, tu criterio. Pregúntate, ¿esto encaja con cómo funciona mi negocio hoy, con los planes que tengo hoy? ¿Mi audiencia está lista para esto? ¿Tengo los recursos, tiempo, energía, dinero para hacerlo bien? Y muy importante, ¿esto me acerca al objetivo que tengo planteado o solo me hace sentir como que estoy siendo muy productiva, pero en realidad estoy simplemente ocupándome más, sumando cosas que por ahora no puedo hacer? Porque la IA es experta en eso. Nos agrega cosas y deberías también hacer esto y aquello y cuando nos damos cuenta tenemos encima una serie de cosas que nos sugirió hacer y que definitivamente no teníamos o no tenemos la capacidad de llevar a cabo, al menos no en el tiempo establecido. Entonces, la IA te da opciones, tú tomas decisiones. La IA te ayuda a ejecutar,
pero tú defines la estrategia. La IA te va a dar velocidad, pero tú eres la que tienes que mantener la dirección. Cuando mantienes esa relación clara, la IA entonces se convierte en lo que debe ser, una herramienta que es poderosa y que amplifica tu visión, pero nunca, nunca la reemplaza. Recapitulando lo más importante de hoy, número 1, la IA amplifica lo que ya tienes. Si tu estrategia es sólida, la IA la va a potenciar. Si está débil, solo va a ser más grande, más rápido y más bonito, algo que de fondo no funciona. Número 2, es más fácil perder el criterio cuando estás cansada, abrumada o con prisa. Así es que ojo con eso. Ahí es cuando es más tentador aceptar todo lo que la IA sugiere sin cuestionarlo. Así que por favor, siempre aplica mi consejo de pedir los pros y los contras y después deja que esa información se procese un ratito en tu cerebro, descanse y revísala 1 o 2 días después, cuando te hayas alejado un poquito del momento en que la obtuviste y ahora sí, toma tu decisión. Número 3, mantente siempre en control. Antes de aplicar cualquier sugerencia, pregúntate si esta decisión, esta acción en particular, se alinea con tu estrategia y con tu negocio. Si dudas, hay que seguir analizando, no ponernos en acción, ¿ok? Número 4, nunca delegues decisiones estratégicas a la IA. Nunca. Pregúntale, pídele que te ayude a ver puntos ciegos, puntos de vista, pero siempre debes ser tú la que decidas y ella la que te ayude a ejecutar o que te ayude en el proceso de decidir y pensar, pero siempre la última palabra la tienes tú. Y 5, haz una lista rápida de pros y contras de cada sugerencia. Si los contras pesan más que los pros, no lo hagas, solo porque la IA lo dijo. La idea central de este episodio y de toda esta serie es esta. La IA es tu herramienta, no tu jefa. Úsala para ir más rápido, pero nunca para dejar de pensar y menos para delegar que piense por ti. Y ya que estamos cerrando esta serie de 4 episodios sobre IA, te cuento rápidamente qué fue lo que vimos por si quieres repasar o no has escuchado alguno de los episodios anteriores. En el 51 identificamos los 5 errores más comunes al usar inteligencia artificial. En el 52 hablamos de cómo entrenar a la IA para que suene como tú y no como Wikipedia, por decirlo así. En el 53 abrimos un debate sobre autenticidad y te expliqué mi punto de vista sobre por qué usar IA para crear fotos a partir de imágenes originales tuyas puede ser estratégico, pero por qué el video generado con IA destruye la confianza. Y hoy, en el episodio 54, cerramos esta conversación sobre IA con el mensaje más importante de todos y es: mantén tu pensamiento crítico, permite que la IA amplifique eso que tú estás dirigiendo. Si ya escuchaste los 4 episodios, entonces ya tienes bases más claras para usar la IA y no caer en errores comunes que están frenando a muchas dueñas de negocio o frustrando sobre todo, o lo que es peor, llevándolas a tomar decisiones equivocadas. Ahora la pregunta para ti es si quieres quedarte con las bases o quieres construir el sistema completo. En caso de que quieras seguir avanzando, aprendiendo sobre IA y conectarla de forma más precisa y estratégica con tu negocio, dependiendo del momento en que estés escuchando este episodio, tengo 2 espacios donde vamos a estar trabajando esto con más profundidad. El primero es más cortito y es mi bootcamp 5 días de inteligencia artificial para tu negocio y son 5 días en donde construimos 5 piezas claves, una cada día. Entre otras cosas, sales con tu clon digital listo para crear fotografías que se vean como tú, entrenamos a tu plataforma de IA con tu voz, con tu contexto, diseñamos el mapa de tu cliente, te enseño cómo crear una pieza principal de contenido. Son 5 días, 5 entregas, 0 teoría o poquita teoría, porque tenemos que aprender primero lo que vamos a hacer, pero al final es completamente práctico, porque lo que buscamos es que tengas estos entregables. Y el segundo es mi laboratorio de inteligencia artificial, se llama Despierta tu negocio digital y ahí nos estamos divirtiendo mucho trabajando
juntas en construir sistemas para cada uno de los 5 motores que tu negocio necesita. En este espacio trabajamos juntas durante 12 semanas y lo que buscamos es diseñar un sistema específico para tu negocio y luego conectarlo con las plataformas de IA que realmente te van a ayudar a acelerar y automatizar. Trabajamos entonces en visibilidad, en ventas, en colaboraciones, en operaciones y vamos ajustando para personalizar cada uno de estos espacios. Cada negocio es distinto. Entonces, lo divertido y lo que me gusta mucho de este espacio, de este laboratorio, y por eso le puse ese nombre, es que yo les voy compartiendo los ingredientes, la forma en que podemos hacer algo, pero al final, cada una termina con su propia creación que va de acuerdo al negocio y a la etapa de negocio en la que cada una está. Dependiendo de cuándo escuches esto, uno o los dos, no sé, de estos espacios estarán abiertos. Revisa en las notas del episodio los enlaces que te dejé con toda la información si es que quieres saber más sobre cómo seguir implementando la IA en tu negocio. Te doy las gracias por acompañarme en esta serie sobre inteligencia artificial y te adelanto que la próxima semana te voy a compartir los principales cambios que estamos viviendo quienes estamos en los negocios digitales y cómo deberíamos tomarlos este 2026. Vaya que los hay. Hay transformaciones muy importantes que todas necesitamos tener en el radar. Así es que suscríbete al podcast si aún no lo has hecho para que no te pierdas este episodio. Y si es el caso que me estás escuchando en Spotify, cuéntame por favor en los comentarios, porque aquí sí se puede comentar, qué temas te gustaría que hablemos aquí en el podcast. Me encanta saber qué necesitas y me ayuda mucho que me puedas dejar un comentario sobre ¿qué te gustaría que conversemos? Así es que hasta entonces, recuerda que la IA es tu herramienta, pero tú sigues siendo la estratega de tu negocio. No le delegues eso, por favor. Te deseo un fin de semana o una semana genial, según cuando me estés escuchando, y nosotras nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta pronto.